La administración de justicia, en principio y su esencia, es que es uno de los 3 grandes poderes de una república democrática. Eso es lo esencial y como tal, su misión o su labor es resolver los conflictos de acuerdo con el ordenamiento jurídico estatuido con anticipación para efectos de que en sus providencias genere por lo menos tranquilidad y paz en el ciudadano y remita de una manera muy sutil, pero muy directa, normas de comportamiento social. Esa es su esencia. No obstante ello, en la Carta Política es un órgano estructurado de una manera tal que requiere administrarse. Y como órgano, generalmente tiene que tener 2 funciones esenciales. Una función primordial de gobierno y una función de gerencia. En la función de gerencia, que pues hoy en día la maneja como la de gobierno, que es en donde hay las grandes dificultades hoy porque se confunden las 2 funciones, la ejerce la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, institución creada con la Carta Política del año 91. Anteriormente, y paradójicamente, la rama judicial como poder independiente era manejado por el Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia y lo que se llamaba el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, lo cual no le daba autonomía. Nosotros cuando hablamos de autonomía, hablamos de ejercicio del manejo del diario vivir, presupuestal, de organización. Y cuando hablamos de independencia, hablamos de estar separados de todo y actuar y resolver los casos con la objetividad suficiente, sin influencia de ninguna de las otras ramas, ni sin influencias superiores y sin influencia de terceras personas. Es decir, resolver siguiendo nuestras reglas de interpretación del ordenamiento jurídico. Yo diría que demasiadas estrecheces económicas, porque dependemos del Ministerio de Hacienda. Hay un presupuesto elaborado y el Ministerio de Hacienda se encarga de organizar y reestructurar y aprobar y emitir y entregar las partidas correspondientes para el buen funcionamiento de la rama judicial. En eso hemos reclamado desde hace muchísimos años la necesidad de más autonomía para que se nos pueda exigir responsabilidad en ese manejo. Y la autonomía la pedimos conforme existe en muchísimos países del mundo, que se refiere a que se le entregue a la rama un cierto porcentaje del PIB, para efectos de que se pueda tener la tranquilidad de realizar todo su plan de acción, su proyecto de acción. Esa petición la mantenemos vigente. Para la rama judicial como poder de una democracia es importantísimo. No hay unos porcentajes, hay unos... Sí. No, y queremos ser respetuosos porque el Ejecutivo maneja los presupuestos de qué porcentaje pedir, porque la situación económica del país presupuestal varía, pero sí queremos que de acuerdo con la situación se nos determine por lo menos un mínimo, un 3%, pues si fuera un 5% sería mucho mejor, pero sí un 3, un 5% del PIB. Que en otros países funciona de esa En manera. muchísimos países, el Poder Judicial como poder de Estado tiene un porcentaje del PIB para efectos de su autonomía presupuestal, lo cual lo hace ser mucho más independiente, porque indirectamente, al tener que depender de solicitar presupuesto para el ejercicio adecuado de la función pública de administrar justicia, implica un resto de autonomía y un resto de independencia en ese sentido. La Sala Administrativa se encarga de hacer su presupuesto todos los años, lo entrega para aprobación, allá vienen las disminuciones, los recortes, y luego el Ministerio de Hacienda va entregando en el transcurso del año las partidas correspondientes, si a bien lo tiene, y quedamos sometidos a las reducciones del presupuesto nacional, a las reducciones que Hacienda, por manejo propio de su función fiscal, considere que hay que hacerle. Por decirles algo, este año, que apenas estamos en junio, ya en un 30% nos han señalado reducción presupuestal en virtud de la situación del país, del presupuesto general. Entonces, de una u otra manera eso afecta, consideramos nosotros como partes de la rama, aunque nosotros no manejamos, repito, la parte administrativa, nosotros ejercemos la función de aplicarle el ordenamiento y de interpretarlo. Hay una separación desde la Carta del 91 entre quién maneja la administración de justicia y quién ejerce la función de aplicar la ley. Mire,
nosotros entendemos que el mundo empresarial es muy respetuoso de la administración de justicia, pero estamos ligados íntimamente. Las decisiones nuestras tienen mucha injerencia en el mundo empresarial. Las decisiones de una rama judicial o de un poder judicial inciden de una u otra manera en muchos de los conflictos internos que tienen muchas empresas. Nosotros a nivel, por ejemplo, de derecho comercial, resolvemos decisiones sobre conceptos o sobre nociones de instituciones jurídicas que utiliza el mundo empresarial permanentemente. Por decir algo, definimos cómo debe ocurrir o cuándo realmente hay una agencia comercial, cuándo hay un problema bancario o problemas de carácter ejecutivo, de carácter negocial con manejo de créditos, grandes negocios, definimos cuál es la orientación correcta a través de la sala de casación civil. Lo que pasa es que son muy respetuosos, somos ambas entidades, el mundo empresarial y la rama judicial, muy respetuosos. Ellos acatan y acogen las decisiones de la rama judicial y se preocupan en muchos temas de hacia dónde se orientan las decisiones judiciales en el mundo empresarial. De hecho, para nosotros es muy importante mantener lo que llamamos la continuidad y consecutividad de las decisiones judiciales respecto al mundo comercial, para que ellos sientan la seguridad jurídica necesaria de poder seguir trabajando con unas nociones jurídicas claras y precisas. Para nosotros es muy importante no estar cambiando permanentemente de decisiones judiciales para el mundo empresarial, porque para ellos es un caos. La Corte es muy cuidadosa en eso y es respetuosa de sus propios precedentes y manda el mensaje hacia el país entero, hacia su jurisdicción, la ordinaria, de que respeten el precedente y se maneje con cuidado el cambio de precedente para que cuando ello ocurra, de acuerdo con lo que de hecho los doctrinantes también dicen, se motive y se justifique porque hay un cambio de criterio y variación del precedente. Y el mantener nosotros unas tesis jurídicas estáticas, pero estáticas de la mejor manera posible, el concepto bien entendido, hace que el mundo empresarial y la sociedad tenga tranquilidad en el ejercicio de sus respectivas funciones, porque si ellos saben cómo vamos a resolver un tema, por decir algo, de liquidación empresarial, cómo vamos a resolver un tema en derecho de familia sobre cómo debe establecerse, por decir alguna cuota alimentaria, o cuáles son nuestros criterios para señalar y establecer y confirmar una sentencia de divorcio, o cómo resolvemos un problema de tierras, que ahora estamos en esos puntos. Entonces, si nos mantenemos permanentemente sobre el mismo criterio y en el momento en que vayamos a cambiar el criterio, damos una motivada y bien argumentada y bien fundamentada decisión para hacer el cambio, porque el mundo es cambiante y la sociedad es cambiante, eso les da a ellos una tranquilidad de que pueden contratar, de que pueden negociar, de que pueden llevar su empresa con tranquilidad, conociendo con su equipo jurídico cuáles son los criterios jurisprudenciales en todos esos temas de carácter empresarial, para poder ellos así realizar sus actividades con la tranquilidad que hay que ofrecerle al país, y en eso la Corte es muy cuidadosa. El Estado propio y su propia organización normativa, su manera de regular las situaciones en el país, trae la solución en el sentido de designar a un encargado que viene ejerciendo las funciones, o sea, que conoce el cargo con mucha anticipación, que es el vicefiscal, y dejarlo encargado como una manera de suplir los posibles problemas que se presenten para efectos de la designación del fiscal. El interés de la Corte es nombrar lo más rápido posible, pero ojo, el fiscal se retiró el 28 de marzo. Lo prudente y lo posible, que a veces no se puede, como ocurrió en esta situación, es que si se sabe que un fiscal va a salir a finales de marzo, pues lo correcto es que el procedimiento anterior a lo que debe hacer la Corte se haga con la suficiente anticipación para que se haga el empalme adecuado. Es decir, que nosotros podríamos pensar, porque entendemos las situaciones del país, que para enero ya deberían habernos dicho, miren, aquí están las ternas, aquí está esto, o para febrero, para que nosotros con nuestro proceso reglamentario y estatutario lo hubiéramos hecho y hubiéramos podido hacerlo en un empalme adecuado. La ley establece la solución para cuando ese empalme no puede darse, y la solución es encargar al vicefiscal.
El vicefiscal es una persona que está sujeta a todas las vigilancias correspondientes y tiene conocimiento exacto porque se supone que viene, repito, con la experiencia de un trabajo y un conocimiento de la Fiscalía. Entonces, eso desde el punto de vista legal está protegido, porque no es una persona cualquiera quien se encarga, sino una persona que viene conociendo el ejercicio de su función con mucha cercanía, por cuanto que no podemos desconocer que un vicefiscal asume muchas funciones propias del trabajo diario, por cuanto que el fiscal tiene también muchas funciones de carácter administrativo y de carácter social, de carácter, digamos, no tanto social como de carácter de relaciones en virtud de su función. Sí. Entonces el vicefiscal es la mano derecha del fiscal que está dirigiendo toda esa función al lado del fiscal. Entonces la ley es muy clara y muy, a mi manera de ver, muy adecuada al decir, miren, si hay alguna falencia o alguna vacancia, lo importante es que el fiscal, quien viene al lado conociendo todo, ejerce esa función. No. Ahora, hay que dejarle a la Corte que haya su proceso, que haga su proceso. La Corte ha hecho el proceso con su convocatoria, con la necesidad de escuchar a los participantes. Eso desde hace tiempo lo viene haciendo, con la necesidad de mirar la situación de la Fiscalía, y apenas llevamos una sala. Pues mire que la elección del doctor Eduardo Montealegre se hizo en la misma sala. Mire que la elección de la doctora Vivian Morales duró año y medio. Y así miren hacia atrás que llevamos 7 fiscales, sí. Y miremos cada uno y no hay una coherencia que nos diga va a ser así, porque todo depende del candidato, de los candidatos y de los magistrados. Elegir dentro de la Corte implica un proceso de adecuación, de argumentación y de entendimiento y de socialización y conciliaciones. Sí. Son 23 magistrados con voto secreto, cada uno con su propio criterio de quién debería ser de los 3 el fiscal. Entonces, en cada elección, en cada proceso, uno va mirando y va tratando de lograr conciliaciones y acuerdos, porque ahí está el juego de una elección con 16 votos de 23. Claro, cuando sin demeritar nunca ningún candidato, se nota una diferencia entre uno y otro en sus presentaciones y en su manera de exponerse y sus hojas de vida, es más fácil para una Corte. Sí. Pero cuando hay 3 que ustedes vieron en la presentación que se hizo en el canal institucional, la exposición muy limpia y muy cuidadosa y de profesionalismo de los 3, es mucho más difícil. Sin embargo, uno va decantando, y eso me toca pues como presidenta y con mis compañeros irlo haciendo, decantando y haciéndole ver al compañero, a cada cual, miren, pero este también es bueno, este tendría esta función, esta tendría esta, lo que se necesita el país es este tipo y me parece que este podría guiarlo más. Y todo eso implica un proceso de conciliación con 23 magistrados que a veces no es fácil. Sí. Eso hace que se demoren un poquito las elecciones. Y el país, lógicamente, se pregunta, ¿pero por qué tanta demora? Sí, pues acabamos de empezar y queremos respetar reglamento para evitar posibles o futuras nulidades, no sabemos qué pueda pasar, ser muy respetuosos del reglamento. La Corte tiene un reglamento desde hace más de 20 años en donde sus salas son cada 15 días, en donde cuando uno suspende la sala porque no se obtiene la elección, quedan cada sala dispuesta a conversar entre ellos para que en los 15 días vengamos ya un poco mejorando las conversaciones y pudiendo llegar a un proceso de votación adecuado en su momento y ya con conversaciones internas en cada sala que ayuda mucho. Nosotros, la Corte nunca ha devuelto la terna. En toda su historia, la Corte en ninguna ha devuelto la terna. En la última, el presidente de la República, dentro de su autonomía y su manera de mirar las cosas, fue quien remitió una nueva terna a la Corte Suprema hace 4 o 5 años. Pero la Corte no tiene en su cabeza ni se le ocurre pensar en devolver una terna. Hasta ahora no lo ha hecho nunca. No lo ha hecho nunca. Nos han solicitado con mucha frecuencia, sí. Es más, nos llamó la atención y de una manera muy agradable porque es ver nuevamente a los estudiantes motivados en estos procesos y un grupo de estudiantes, un gran número de estudiantes de universidades prestigiosas de la ciudad de Bogotá, incluso yo lo recibí, nos hicieron la petición especial de que les solicitáramos a los 3 candidatos que nos dijeran no solo cuál iba a ser su vicefiscal, sino además que dijeran cuál era el equipo directivo de trabajo que iba a manejar la Fiscalía.
Lógicamente, para nosotros como Corte y dentro del respeto por el derecho a la intimidad y a la escogencia del fiscal de sus candidatos, les respondimos que nos queda muy difícil, más en este momento tan trascendental para el país, en donde para nosotros de una manera equivocada y a veces dolorosa, los medios hablan muy mal de la justicia y de la rama judicial. Entonces era exponernos ante los medios a que pensaran que era que nosotros estábamos pidiendo esos nombres para ver si nos iban a cumplir con cuotas políticas, que es lo menos que queremos como Corte. Nosotros no manejamos temas políticos ni nos interesa la parte política, pero nos parecía muy peligroso porque si la visión que tienen los medios de comunicación y transmiten hacia la sociedad como una rama judicial corrupta y muy poco valorada, con un desprestigio de un 85%, y accedíamos nosotros a la respetable intención de los estudiantes de saber quién es ese equipo de manejo en la Fiscalía, que era muy importante porque no solo es el fiscal, sino es el equipo quien va a manejar por 4 años casi que la institución más importante del país, paralela con la Presidencia de la República y con las otras 2 ramas del poder como el Legislativo y el Ejecutivo. Era importante, pero nosotros consideramos que si estamos en un momento de mostrarle al país que el mensaje es equivocado y que la rama judicial tiene otras funciones que no las nota y no las muestra porque no sabe mostrarse, no sabe de medios, no sabe de mostrar y de salir a la luz pública a decir todo lo que resolvemos a favor de tantos ciudadanos, a favor de tantos empresarios, a favor de tantas entes en donde proferimos decisiones en cantidades, 2.800.000 el año pasado. Entonces, preferimos no hacer esa pregunta nosotros y dejar que ellos se las hicieran directamente a los candidatos. Los estudiantes les dirigieron las preguntas a los candidatos en el mismo sentido. Ellos, dentro de su autonomía, consideraron no prudente hacer esa explicación y esa designación de las personas que estarían con ellos a la luz pública. Hay que entenderlos, pero sí se hizo la pregunta y fue muy interesante ver a los estudiantes motivados e incluso empujándome como presidenta de la Corte: doctora, pero si a los estudiantes de Derecho nos parece que eso es lo ético de un candidato que diga cuál es su equipo, ¿por qué usted no lo hace? Había una idea muy arraigada y es propia de los jueces, de que no hablan a través de los medios, sino que hablan a través de las providencias judiciales. Eso es una teoría muy respetada y que la mantuvimos mucho tiempo, pero nos vino encima el mundo de las comunicaciones, nos vino encima el mundo de la tecnología, nos vino encima lo que llamamos hoy la sociedad del conocimiento, y todo el mundo tiene acceso. Y llegamos a la conclusión, al ver esa situación, que era necesario empezar a hablar y no dejar que hablaran por nosotros. Además, no dejar que hablaran mal de nosotros, porque la rama judicial necesita dignificar su posición. Un juez, cada vez que resuelve un caso, resuelve un conflicto entre 2 partes, y siempre una de las partes sale perdida, sale mal, y siempre entonces vamos a tener una parte que hable mal en cada caso. Si emitimos 2.800.000 resoluciones de procesos o de conflictos el año pasado, por lo menos 1.400.000 están diciendo mal, porque nuestra propia idiosincrasia no permite decir, hombre, tenía razón el juez, no era yo quien tenía el derecho, sino lo tenía el otro. Lo más fácil es decir, el juez se equivocó o lo compraron, me falló en contra, no me dio el derecho. Ese seguro tenía más medios o más relaciones y por lo tanto me ganaron porque el otro tenía la corrupción, la amistad, de cualquier tipo de manejo que habría. Entonces, el juez es flojo, el juez es corrupto, el juez no hace más. Calle otorga. Exactamente. Entonces, empezamos este año y dijimos, no podemos más. 81% de descrédito es doloroso para la rama judicial, porque la rama judicial tiene un grupo de personajes que trabajan que no son trabajadores comunes, son un estilo de vida. Ser juez es un estilo de vida. Un juez no es un trabajador de una empresa común y corriente. Un juez
se lleva los expedientes para su casa, los sábados y los domingos tiene que estar mirando, tiene que resolver conflictos, lo cual le hace una situación emocional y psicológica especial, tiene que ser muy objetivo y aislarse de todos los prejuicios y su condición de ser humano que lo podía hacer orientarse hacia un otro lado. O sea, no es fácil ser juez. Por eso nosotros decimos, ser juez, visto desde el punto de vista empresarial, no es ser un trabajador de una empresa. Ser juez es un estilo de vida que exige una forma de ser muy distinta a un trabajador común y corriente. Y eso hay que mostrarlo. Un juez trabaja de día y de noche. Colombia debe entender y proteger a sus jueces, a sus buenos jueces. Yo quiero dejar de lado el tema de la corrupción porque el tema de la corrupción no es de jueces. El tema de la corrupción es un tema de condición humana del país. Y no del país, del mundo entero, que hay que ver, de la humanidad, que eso hay que ver cómo hacemos y cómo tomamos todos en conjunto las medidas y los instrumentos y lo que haya que hacer para solucionar ese problema. Dejemos ese tema de lado porque ese no es la mayoría. Pero Colombia tiene que entender que la estructura de una democracia es su rama judicial y su poder judicial. Que la rama judicial hay que apoyarla, que hay que protegerla, que hay que darle los instrumentos necesarios para que sea fuerte, porque la rama judicial es la que respeta y garantiza el cumplimiento de un ordenamiento jurídico y de una regulación legal que el pueblo colombiano a través de una constituyente quiso que fuera su reglamentación, ¿no es cierto? Ahora, estamos aislados y es culpa de nosotros. El hecho de que nosotros tengamos que estar cuidadosos y ser objetivos no quiere decir que estuviéramos tan apartados como hemos estado. Bueno, estamos trabajando en eso, estamos tratando de mostrarle al país qué es lo que hacemos. Estamos yendo a las regiones, distrito por distrito, mostrando a nivel regional qué hacen nuestros jueces, acercándonos a los jueces y diciéndoles, señores, no estén desmotivados y apabullados por lo que les dicen. Levanten su dignidad, muestren quiénes son, defiendan sus providencias, no en los medios para decir lo que hice aquí estaba bien y lo que hice aquí no estaba bien, porque mi teoría jurídica fue esa. Eso se sigue defendiendo en los recursos y en las providencias, pero sí decir, un momentico, no le digan a la corte o al juez de cualquier pueblo corrupto porque tomó una posición en un determinado caso. Utilicen los mecanismos que el país tiene, bastantes mecanismos normativos para que se defienda en derecho. No utilice la sociedad o los medios para atacar una decisión que no le gustó. El Estado le ha dado los mecanismos para que lo haga, porque eso hace daño. Entonces estamos llevando el mensaje a todos los distritos del país bajo esas dos orientaciones. Defiendan su posición de jueces, dignifiquen su posición, justifiquen bien sus decisiones, argumentenlas con precedentes, con la normatividad y con todo, sigan haciendo lo que vienen haciendo, pero muéstrenlo, que sepa el país y que sepa su distrito, su municipio, que usted está trabajando. Explique por qué una decisión judicial se demora 2 años. Explique que tenemos la carga de las tutelas. Explique que mientras estamos resolviendo tutelas diariamente, que son infinidades, por la deficiencia del Ejecutivo y de instituciones ajenas al judicial, estamos nosotros recargados de tutelas y por lo tanto disminuyendo en el cumplimiento de nuestra función natural. Cuando a un juez le llegan todos los días, que le llegan 5 o 10 tutelas diarias, tiene que cumplir con esa magnífica herramienta constitucional de acceso al ciudadano, pero ¿qué le ocurre? Que tiene que dejar de resolver entonces porque no tiene tiempo humanamente para resolver la función propia del cargo. ¿Y eso cómo se resuelve, ese problema? Estamos también en virtud de esta necesidad de mostrar lo que hacemos, toda la rama judicial en conjunto, proponiendo la necesidad de una reforma a la tutela, pero no acabarla porque es muy importante para el país y nosotros somos conscientes de lo que hemos protegido en todos estos años de derechos fundamentales al ciudadano común, pero sí reglamentarla porque se ha ido al exceso. Se ha ido al exceso y se está utilizando para situaciones que no son propias de la acción de tutela. Han propuesto muchas ideas, regular un poco la tutela contra decisión judicial, lo cual a su vez garantiza más la seguridad jurídica de las decisiones judiciales para que por tutela no las cambien y haya un poco de tranquilidad
en el gremio empresarial y en la sociedad, la necesidad de que se especifique cuáles son los derechos fundamentales, decirle a las entidades del Estado que cumplan con su función para que no tenga el ciudadano que venirse por tutela a exigirle el cumplimiento de la función. Es que mire una cosa, señor director, sí, a quien me alegra muchísimo tenerlo aquí y será siempre bienvenido en esta corporación. ¿Qué hace la rama judicial? La rama judicial soluciona los problemas que otras entidades y que los ciudadanos le originan al país. Entonces, mientras muy grande sea la conflictividad, mientras muy grandes sean los problemas del Estado, más congestionada y más difícil de solucionar a tiempo los problemas tendrá la rama judicial. Si las entidades del Estado cumplen con sus funciones estatales, si los programas sociales de solución a los conflictos del ciudadano llegan, entonces a la rama judicial no le llegarían sino los problemas reales del país y no tendríamos la congestión que tenemos y no tendríamos que estar reclamando todo lo que tenemos que reclamarle al Estado porque el número de funcionarios que tenemos no dan. 5.000 jueces y 23.000 empleados en toda la rama para resolver la excesiva conflictividad. Funcionarios con 500.000 procesos por resolver, es imposible darle y cumplir con el acceso. Yo respeto a la Corte Constitucional, observamos su función. La función de la Corte Constitucional es garantizar el ejercicio pleno y cabal de los principios, valores y órdenes que están en la Constitución. Una Constitución de un Estado social de derecho de protección social, ¿no es cierto? Y ellos, observando la violación de derechos fundamentales o normativas cuando hacen sus revisiones constitucionales, que les falta una trascendencia de protección social, yo me imagino, porque no quiero opinar sobre ellos, esa situación en que se encuentran entre una protección social y una norma para tratar de manejar un equilibrio y cumplir con su fin de respetar esa función de protección de derechos fundamentales que le impuso la Constitución del 91. Entonces ellos tratan de manejar ese equilibrio y para algunos es perfecto y para otros es excesiva en el control y en el cumplimiento de esa orden de la Constitución política. Entonces vienen las grandes teorías y discusiones del juez creador de derecho. Siempre va a haber alguien y tiene que haber un cierre. Sí. Y hay que respetar a ese cierre. Y siempre va a llegar alguien inconforme. Claro, claro. Ahora, siempre va a haber inconformes, pero hay un punto en que debemos estar conformes y yo quiero recordarlo y recordárselo al país. Tenemos que aceptar, y todos estuvimos de acuerdo en que en cualquier decisión hay que tener un cierre. Alguien tiene que decir la última palabra. Y el poder constituyente del 91 se la dio a la Corte Constitucional. Entonces, respetemos el cierre de la Corte Constitucional, aun cuando a muchos no les guste, porque eso da tranquilidad y serenidad en una sociedad. Yo les diría que estamos ahí, que no estamos alejados, que siempre los estaremos oyendo y que nuestra misión fundamental es proteger la institucionalidad del país. Nosotros estamos en la función de hacer cumplir las normas que nos den en los códigos, en los ordenamientos, en la Carta Política y de ofrecerle al país la tranquilidad y la serenidad de que aplicaremos las normas que el mismo pueblo dijo que serían las que regularían el buen comportamiento y la conducción de nuestro país. Somos respetuosos de las instituciones y nosotros queremos que nuestra regulación legal la interpretemos de la mejor manera para que ellos puedan surgir cada día más y darle a nuestro país la economía suficiente para que haya paz y tranquilidad. Ese es nuestro mensaje. Y una última preocupación que siempre hemos tenido por eso, actualísima, la necesidad de que el proceso de paz, con toda esta nueva justicia especial, en esta justicia transicional que se requiere para llegar al proceso de paz, se maneje de tal manera que no se olviden que la justicia ordinaria debe tener la misma protección estatal del Ejecutivo y del Legislativo que la justicia especial de paz. Todo lo que se realice a raíz de la firma de paz que tenga que ver con conflictos
y sean conflictos surgidos con posterioridad a la firma de paz y el establecimiento de la justicia especial para la paz. Y toda la conflictividad que ahí se deduzca, que será mucha, el problema del posacuerdo y el posconflicto generará muchísimos temas que irán a la justicia, van a llegar a la justicia ordinaria. Por lo tanto, así como van a reforzar y a darle una implementación presupuestal y a darle toda una fuerza de organización con Secretaría Técnica Independiente, con autonomía presupuestal, etcétera, etcétera, debe ser entregada de la misma manera a la justicia ordinaria para que podamos trabajar en una verdadera paz. Podría haber, y yo lo he oído ya, una disminución en el tema de reducirnos y quitarnos todos los expedientes que tengan que relación con el proceso, con el tema de conflicto y los conexos, no sabemos todavía cuáles serán, eso no se ha definido, eso nos preocupa también. En eso podrían irse de pronto para la Justicia Especial de Paz muchos asuntos de carácter penal y podrían decirnos, ahí va a haber una disminución de trabajo, pero toda la conflictividad que puede originarse en este país como el nuestro a raíz de ese proceso de paz, no lo tenemos dimensionado, pero tenemos que estar preparados, porque puede ser mucho. Y nos preocupa que todo se vaya, presupuesto, organización, designación, porque es toda una estructura casi que paralela a la rama judicial y dejen abandonada, como estamos ahora, a la rama judicial del Poder Público de Colombia. Entonces, lo de allá se resolverá rápido y lo de aquí se resolverá muy lento, sin presupuestos suficientes, sin organización suficiente, y entonces la visión de la sociedad va a ser que no tiene acceso pronto y eficiente como debe ser por este lado. Estamos en muy buenas tónicas, todas las ramas del poder público estamos tratando de ir juntos, somos conocedores de que el país debemos llevarlo en armonía hacia una consolidación y una tranquilidad para nuestras futuras generaciones, y hemos estado conversando, de hecho estamos a puertas de conversar con el equipo de La Habana y con el presidente sobre todos estos puntos para lograr ir todos en armonía. Aspiramos a que sea muy pronto, muy pronto. Antes de que firme. Es posible que antes de que firme estamos intercambiando opiniones en todo ese tema para que vayamos todos juntos, porque la idea es que lo hagamos bien, que queremos la paz, pero con cuidado de no inestabilizar, si puedo decir esa palabra, las instituciones. La institucionalidad del país es fundamental para que todo, empresarios, sociedad, ramas del poder público, vayamos tranquilos bajo el criterio de que se están respetando.